Nosotros, desde la UIF, la OCDE está haciendo un trabajo conjunto con el GAFI en todo el combate de los delitos financieros, no solamente por el cohecho nacional e internacional, sino también el tema de la integridad del sistema económico financiero. Nosotros, cuando llegamos a la UIF, notamos que había un enfoque absolutamente formalista, donde, digamos, no había una preocupación sobre la integridad del sistema financiero. La verdad que en realidad no había un sistema más bien represivo sobre los aspectos formales que no el cuidado de la integridad del sistema. Creo que una de las primeras decisiones que tomó el presidente de la unidad fue mirar el sistema financiero no como un enemigo al cual perseguir, sino como uno de nuestros principales socios en los cuales iba a ser nuestra fuente de información, y entender que la integridad del sistema financiero y la prevención como forma de atacar los delitos y los crímenes financieros iba a ser uno de los ejes de nuestra gestión. Entramos en un momento complicado, en un organismo que tenía al menos un posicionamiento distinto del que quisimos enfocar. Nosotros como UIF tenemos dos grandes ejes de gestión. Uno, toda la que es la parte de supervisión del sistema financiero y de todos los vinculados con las actividades que están ligados a los movimientos y los flujos de cambio. Eso, cuando iniciamos la gestión, notamos que había una gran cantidad de causas iniciadas por cuestiones menores, fundamentalmente derivadas del sistema de cambio. Entonces, un poco la idea nuestra fue decir, bueno, vamos a dividir la UIF en lo que es el cambio del sistema regulatorio, y allí empezamos a trabajar en conjunto con los organismos internacionales. Lo que vimos es que teníamos que cambiar este enfoque formalista por un enfoque basado en riesgo, que es lo que recomiendan los organismos internacionales para este tipo de approach con el sistema. Esto fue todo un proceso de educación del sistema, es un cambio enorme que nos costó y que nos está costando. En el medio de este proceso vino el régimen de sinceramiento fiscal, donde nuevamente nos cruzamos con OCDE y los organismos internacionales y tomamos una decisión inicial, una decisión novedosa para lo que había sido las experiencias anteriores de los gobiernos argentinos. Decidimos ir en consulta previa con el GAFI. Decidimos presentar el proyecto que se estaba debatiendo, ni siquiera el proyecto que se había presentado ante el Congreso. Es lo que recomiendan las mejores prácticas internacionales. Entonces, a partir de ese momento, nos ocupamos expresamente en cumplir con cada uno de los 4 principios, básicos que exige el GAFI y que exige OCDE para hacer una aprobación del sistema. El proceso terminó con algo también novedoso para la Argentina, que fue la aceptación sin un cambio del régimen de sinceramiento fiscal. Fue un primer paso que tanto GAFI como la OCDE vieron de muy buena manera, y lo único que nos pidieron fue que, en caso de algún cambio normativo, notifiquemos. No quiero comentar lo que fueron experiencias pasadas de los anteriores blanqueos y la cantidad de observaciones que tuvieron, pero quería resaltar este hito porque es la forma que la UIF decidió trabajar con los organismos internacionales y con el cumplimiento de lo que son las mejores prácticas en nivel internacional. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo en esta primera pata de la UIF? ¿Qué estamos haciendo con el sistema preventivo? Estamos cambiando gran parte de las regulaciones. Estamos intentando, junto con el sector privado, junto con los reguladores naturales, lograr tener un sistema regulatorio que se adecue a la realidad de cada una de las actividades económicas. Estamos intentando no replicar lo que en su momento vimos, que es que adaptamos
la normativa para las instituciones financieras también, para las APDNF, le aplicábamos el mismo rigor a un banco que a un escribano, que a un contador, que a un concesionario de autos o que a un señor que tiene una inmobiliaria. Entonces estamos en el medio de ese proceso, estamos trabajando en conjunto muy fuertemente con cada una de las asociaciones del sector privado para tener una regulación que sirva. A su vez, estamos siendo muy estrictos en el cumplimiento de la normativa y de las resoluciones internas de la UIF en la aplicación. Ahora bien, vamos por un enfoque basado en riesgo. Estamos intentando que el sector privado entienda qué es el riesgo, entienda que tiene que manejar su riesgo, pero que también cuando viola ese riesgo o viola su deber prudencial va a recibir sanciones, y va a recibir sanciones acordes como las que están recibiendo en otros foros internacionales. Esta pata preventiva, esta pata de supervisión, creo que fue es uno de los cambios que estamos haciendo, pero a su vez la UIF tiene todo otro núcleo de trabajo que es muy relacionado con la justicia, que es toda la parte de lo que es la colaboración judicial en los procesos, y una facultad creo que inédita a nivel internacional, que es la facultad de querellar, la facultad de impulsar procesos. En este segundo ámbito empezamos buscando prioridades, cuáles eran las prioridades de nuestra gestión, dónde nos queríamos enfocar, y decidimos enfocarnos en los delitos graves, en los delitos complejos, en que realmente la UIF no sea un organismo que solamente derivaba información, sino que aportaba inteligencia financiera, que es lo que realmente nos debería destacar a nosotros como organismo. Allí, dentro de la ley de sinceramiento, logramos una serie de avances a nivel internacional que estaba generando ruido en términos de lo que eran las mejores prácticas internacionales. Reformamos un artículo e introdujimos la capacidad de poder intercambiar información entre agencias. Ahí con Laura, por ejemplo, tenemos firmado un convenio con la Oficina Anticorrupción, donde tenemos capacidad de, en caso de delitos graves, intercambiar información, donde trasladamos este deber de secreto específico que tiene la UIF a los organismos con los que intercambiamos información. Esto nos da a su vez una herramienta enorme, una herramienta de acceso a la información muy importante porque nos permite, en el caso de delitos graves, quizás tener una de las bases de datos más completas del sistema. Ahora bien, esa herramienta tiene que ser utilizada de forma prudencial y creo que estamos en el medio de un proceso de aprendizaje tanto la UIF como creo que de aprendizaje en el Poder Judicial. Estamos en una etapa donde estamos recorriendo un camino para que esa información que tenemos y esa capacidad de aportar información y de colaborar con el sistema judicial sea realmente efectiva. A su vez, estamos muy enfocados en la protección del secreto de la información, de la confidencialidad de la información. ¿Qué nos pasaba? Nos pasaba que nosotros recibíamos información del sector privado y esta información era derivada sin ningún cuidado de la fuente de la información. Las mejores prácticas internacionales hoy prescriben todo lo contrario. Hoy la fuente de la información, hoy el secreto de la información es quizás el principal activo que tiene una unidad de información financiera. ¿Por qué? Porque si uno viola este secreto, pierde acceso a la información. Hay un caso muy emblemático en Colombia de un escribano que se tuvo acceso a la información, tuvo toda una serie de atentados y demás que llevó a que de ahí en más la información sea cada vez más protegida. Estamos en el marco de ese proceso, estamos cuidando las fuentes sin perder esta capacidad de entregar información a la justicia e intentando que la información que demos sea una información de calidad, una información que aporte algo realmente diferente. Creo que hoy
fuera de la parte preventiva, para la UIF este es su mayor desafío. El desafío de lograr interactuar con la justicia de forma, yo le diría, inteligente, aportando información de calidad y pudiendo ser un auxiliar de la justicia en los casos donde realmente podamos aportar información diferencial. En este punto también, y esto sí tengo que destacar lo que asumimos, llegamos a un organismo donde tenía prácticamente cortada su principal fuente de información fuera del sistema local, que es la información internacional, el acceso con nuestros pares. Hoy, a nivel global, es la principal fuente de intercambio de información financiera. Llegamos a una UIF que tenía cortados los vínculos con 2 de los 3 circuitos financieros donde opera el 90% de la actividad transaccional con Argentina. Entre Estados Unidos, Uruguay y Suiza se concentra el 90% de las transferencias con mercados financieros del exterior. Aún las operaciones con China tienen un paso previo por suelo americano o por Suiza. Nos encontramos con... no teníamos información, no teníamos acceso a esa información. Hicimos un trabajo importante, un trabajo fuerte en esto, en retomar los canales de acceso a la información. Y creo que ahí también podemos ser una herramienta muy interesante para colaborar con la justicia. Tenemos este acceso a la información de inteligencia que nos prueba si es utilizada de forma prudente y conveniente, puede llegar a ser una gran herramienta para combatir los delitos graves, los delitos de corrupción internacional, de narcotráfico, de terrorismo. Y creo que ahí ese es el camino en que estamos. Nos queda muchísimo trabajo por delante. Le estamos poniendo lo mejor de un equipo para desandar un proceso de normalización. De ahí en más, nada, queda solo trabajo y estamos para responder las preguntas que tengan.